Hola, buenas noches para todos. Hola Sandra, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Buenas noches, Sandrita. Buenas noches, Lucy. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Aquí estoy con Alejandra y con Natalia. Estamos las tres. Ah, listo, perfecto. Imagínate que hemos intentado mandarte la tarea con el código que tenía y eso no dejó por la Zoom. No te permitió. No, o por dónde podemos, Sandrita. Es un momentico, yo miro una cosa. Gracias, Sandrita. Bueno, yo miro acá en la plataforma. Yo tengo en downtown. En el sol. Lo digo, ¿no? No, está muy lejos. Valentina, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ah, bueno. Está muy bajito. Yo lo pongo bajito. Bueno, ahora tienes que corregir. Sí. Wow, me encontré unas granadas. Espera, yo me miro a ¿La ver. tienes que completar o coger? Mm. Bueno, mientras me va cargando esto acá, yo les voy a compartir un link que es pues la primera actividad, que son una serie de preguntas. Creo que son 6 preguntitas nomás, para que de una vez Venga, vamos por eso. ¿Qué? lo vamos haciendo. Entonces se los voy a compartir por el chat. Vamos a terminar el día. Bueno, a ver. Le vamos cerrando el paso. Sí, sí, la zona. La zona. Pero le cerramos, le cerramos por acá. Que también se tiene que mover. Ahí se está moviendo. Para que no hay mal. Gente. Tome uno. Buenas noches. Hola, Lina. Están realizando Sí, sí. en el chat, les acabo de colocar el cuestionario de la primera actividad.
Entonces, para que porfa lo abran y contestan las preguntas que están ahí. Profe, una pregunta, ese es otro. No, eso es, pues, ¿cómo así? Yo ya había respondido ese, pero no sé si es el mismo que ya ha llegado en el primero o es otro. Pues este no lo veo porque yo miré ahorita las respuestas y nadie lo había contestado. Entonces es Profe, por otro. ejemplo, yo también le contesté una ahorita que dice cuestionario de supervisor. Y Cuestionario. dice competencias del auditor. No, pero Ese. ese es el taller. Ah, Antes de eso está lo que es cuestionario inicial. ese. Ese es ese. Es el mismo que estamos haciendo acá, ¿no? Pues es que yo no veo tu respuesta, Mm, entonces no sé. Yo no, entonces, ¿para dónde fue? Porque yo no veo Eh, cómo está. Mira que yo también la respondí. Esa que ella está diciendo, que la compañerita está diciendo, yo ya también se la respondí. Espérate, a ver, yo miro una cosa. Es que estoy mirando otro. En la tienda. No. No, marica, siempre no nos da. Y tengo uno atrás. Sí, sí, va a estar quedando. Ya. Y es que la Entonces misma a no siempre ustedes está les porque debió no salir, yo me imagino que este. El que aparece un cafecito, un Sí, café. era como, Ah, bueno, un cafecito como en la foto. sí. Ah, bueno, entonces sí. Listo. Bueno, entonces, ahora sí. Entonces no hay problema. Bueno, frente. Ay, ¿cómo le digo acá? Valentina, el micrófono. Bueno, entonces, vamos a mirar solo la parte del perfil o la competencia de ese auditor, vamos a mirar lo que es la, el primer, el primer caso. Entonces yo se los voy a colocar aquí en compartir pantalla para que ustedes lo puedan visualizar. En la antena. Dice, tengo tantas cosas abiertas. Bueno, ahora sí, para que como que iniciemos. Bueno, entonces hemos visto, digamos que para hacer una auditoría, pues uno tiene una serie de principios, ¿sí? Y esos principios, algunos, digamos, están referenciados
o hacen referencia a juicio basado en la evidencia, a ser una persona imparcial, ¿sí? E independiente de la actividad que vamos a auditar, pues no podemos estar trabajando en esa misma área. Tenemos que tener cuidado profesional, seguridad de la información, y esos principios lo que permiten es que realmente seamos unos buenos auditores. Dentro de eso, entonces el decreto pues no nombra ningún principio ni nada de eso, solo nos pide que tengamos como la competencia de ese auditor, y la competencia pues se mira, digamos, o tiene énfasis en una serie de mm, como de criterios. Entonces, uno es la educación, otro hace parte, digamos, de la formación, otro de la experiencia y otro de las habilidades que tengamos. Yo voy a leer el caso, solamente voy a leer el caso número 1 para que entonces entre todos pues lo respondamos y me digan cómo lo hicieron. Entonces dice que una empresa de impresiones fotográficas y diseño gráfico ha definido la necesidad de implementar el sistema de gestión. Por lo tanto, se hace necesario construir un programa de auditoría, el cual se requiere el apoyo para ayudar a construir un perfil por competencias del auditor, quien debe realizar las auditorías a esa empresa de diseño fotográfico. La empresa, pues dice que lleva 30 años en el mercado, cuenta con 20 trabajadores, de los cuales el 90% tiene un nivel de formación profesional. Algunos de ellos han realizado cursos de auditoría interna y de sistemas de gestión. Para este caso, ¿cuál es, por así decirlo, el perfil ideal que debe tener ese auditor? Lucy, le va a tocar escribir. En educación. Aquí por acá. Bueno, ese curso, muy bien, Didier. Ese curso de 50 horas, ¿dónde iría? ¿Educación o formación? Bueno, formación. Entonces, listo. Curso de las 50 horas. Entonces, yo les pregunto, la ley pues no obliga, digamos, que esos auditores tengan el curso de las 50 horas para hacer auditoría, ¿sí? Sí obliga para hacer el diseño del sistema de gestión, sea un técnico, un tecnólogo, un profesional, un especialista, ¿sí? Uno con maestría, en fin. Uno como empresa, ¿sí? Podemos colocar como formación que tenga el curso de las 50 horas. Entonces, esa está muy bien. Por acá también nos dijeron que en la parte, Lucy nos dice que puede ser un técnico o un tecnólogo. Bueno, y por acá nos dice Lina que puede ser alguien, un profesional. Si uno se pone a identificar, por ejemplo, la resolución 312, esa resolución 312 dice que el diseño en riesgos 1, 2 o 3 lo puede hacer para más de 10 trabajadores un tecnólogo. Entonces, puede estar válido acá que sea un tecnólogo o profesional en seguridad y salud en el trabajo. Debemos como especificar en qué rama se coloca, porque si ustedes solamente le colocan, digamos, tecnólogo o profesional,
se queda corto, porque hay muchas ciencias, ¿sí? Entonces, especificar bien, tecnólogo o profesional en seguridad y salud en el trabajo. Otra de las cosas, si ustedes colocan y, ya sabemos que y en español pues hace parte de una conjunción, es decir, que tiene que ser tecnólogo y profesional. Entonces, recomendación que sea o, como dos opciones puede tener la empresa. Bueno, puedes tener, por ejemplo, curso de las 50 horas, está bien como formación. Podemos colocarle también, no sé, que tenga formación en diseño gráfico. ¿Sí? Lo que hace eso es como amarrar mucho el perfil. Entonces, a veces no es tan fácil cuando uno crea perfiles, eh, porque a la hora de buscar, digamos, esa persona se vuelve muy engorroso. Lo pueden dejar así. En la parte de experiencia, digamos la norma 19.011 que estamos estudiando, pues nos dice como experiencia, podríamos colocar experiencia en el campo, ¿sí? O, y también experiencia en auditoría. Entonces ahí cómo quieren definirla en la parte de experiencia. Pueden escribir si no quieren hoy hablar. Bueno, vamos a mirar. Usted dijo grupo completo, ¿ok? La parte de experiencia. Hay humo allí. ¿Qué digo de cuánta experiencia le vamos a solicitar a ese auditor? ¿Y experiencia en qué? Avance, avance, avance. Fue puta. Bueno, entonces por acá nos dice, Acostados. Sandra nos dice que eh, puede ser, bueno, espera, yo empiezo a leer acá. Didier nos dice que tenga experiencia pues en el campo de seguridad y salud en el trabajo. Eh, yo creo que en formación nos dicen eh, que tenga, por ejemplo, manejo de documentos. Bueno, eso puede ser una habilidad. Sandra nos dice que tenga un año laborando en empresas y más de 10 horas como auditor. Muy bien. El caso de nosotros colocamos un año de experiencia, bien, un año de experiencia, cualquier área dentro de la empresa, mínimo 2 años, manejo de documentación y conocimiento. Listo, entonces me voy a ir que la persona tenga un año de experiencia y por acá una compañera de ustedes dice laborando en la empresa y está bien, un año de experiencia laborando en la empresa, porque recordemos que esa empresa de lectografía dice que tiene personas ya profesionales que cuentan con curso de auditoría interna. Entonces puede tener un año de experiencia laborando, digamos, en la empresa como tal. Otra puede ser que tenga, entonces, si vamos a colocar otra opción, podríamos decir o un año de experiencia en el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Podríamos decir o, perdón, y o, que puede ser y o la otra opción. Y por acá dije, Sandra también, que tenga 10
horas de auditoría. Y eso está muy bien. Oscar, cuando estamos haciendo, por ejemplo, una de las cosas importantes de hacer auditoría, se hace necesario que, que sí tengamos horas como auditor, ¿sí? Muchas veces uno coloca, por ejemplo, ahí, si no son 10 horas de auditoría, uno le puede colocar, por ejemplo, que haya participado, ¿sí?, en una auditoría. ¿Y cómo es participar en una auditoría como tal? Que sea un observador, ¿sí? Como recordemos que hay auditorías que tienen un equipo auditor, y ese equipo auditor, pues digamos que hay uno que es técnico y otro que es el observador. Casi siempre cuando nosotros estamos en formación como auditores, somos observadores, o sea que estamos como en ese rol de aprendizaje. Entonces, sí es importante, digamos, que lo contemplemos, porque podemos tener el conocimiento, ¿sí? Podemos tener el curso de las 50 horas, podemos tener experiencia, digamos, en empresas de fotografía, litografía o diseño gráfico, como quieran llamarlo, ¿sí? Experiencia inclusive en el área de seguridad y salud en el trabajo, pero no sabemos auditar. Y eso se van a dar en cuenta, o van a tener en cuenta eso más adelante. Y acá, digamos, en la parte de la habilidad, muy bien, Lina nos dice que, por ejemplo, le vamos a solicitar, y es muy importante, la parte redacción. Joana nos dice que manejo de documentos. Muy bien. No sé, otra habilidad, comunicación. Listo. Y así queda formado nuestro perfil del auditor. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo al contexto de mi empresa, es que yo, digamos, diseño mi, mi perfil del auditor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este perfil lo hacemos para 2020. En el 2021, según el decreto 1072, pues se dice que se tiene que volver a hacer otra auditoría, porque las auditorías dicen que se hagan de manera anual, como mínimo. Ese auditor que vaya en el 2021 puede solicitar, por ejemplo, cuál fue el perfil de la auditoría anterior. Y entonces, si encuentra esto, lo que hace es pedir la hoja de vida y revisar que se tenga toda esta información. En cuanto a las habilidades, pues digamos que nosotros podemos demostrarlas. Ya les voy a decir cómo. Yo abro acá. Realizando como una especie de evaluación a ese auditor. Entonces, así podríamos, digamos, mostrar cómo sería esas habilidades. Esas habilidades o ese formato de habilidades se diseña y se crea de acuerdo, digamos, a lo que ustedes o a lo que la empresa realmente esté buscando. Entonces, por ejemplo, acá está el ciclo de auditoría, ¿sí? La fecha de inicio, fecha de finalización, que debe coincidir con ese programa de auditoría. Nombre del auditor, cantidad de horas ejecutadas, pues que estuvo, y empieza a evaluar una serie de habilidades, buen uso de oratoria, ¿sí?,
como por ejemplo, usa el lenguaje, las preguntas son cortas, el tono de voz le brinda esa confianza, realiza una pregunta a la vez, realiza preguntas puntuales, en fin. Diplomacia, se muestra amigable, presta atención, hay sutileza. Manejo del tiempo, es puntual en la iniciación, administra adecuadamente el tiempo. Y objetividad, realiza juicioso teniendo en cuenta los puntos de vista, realiza sus apreciaciones basándose en la norma. Conocimientos de la competencia, domina el tema, comprende rápida y lógicamente la situación, muestra seguridad en las afirmaciones, sabe guiar a la auditoría, posee capacidad de percepción y observación, clasifica fácilmente las no conformidades. Y pues hay una escala, ¿cierto? Siempre, ocasionalmente, nunca. Y finalmente, digamos, uno evalúa teniendo en cuenta unos rangos. Entonces, si ese auditor, digamos, sacó 25, pues posee unas excelentes habilidades. Si sacó 20, pues está bien. Y si sacó menos de 20, pues ese auditor no pasa. A pesar, digamos, que tenga su competencia, su certificado como auditor, pero todavía le hace falta en ese tema de las habilidades. Y recordemos que las habilidades pues no se logran de la noche a la mañana, es como la pericia que uno va obteniendo en el transcurso del tiempo. Listo, entonces eso es lo que deben hacer. Y vamos a entrar a ver la parte desde la norma, que es el programa de auditoría como tal. Entonces, ahí en la norma está lo que es la gestión de un programa de auditoría. Entonces, se establece un programa de auditoría como para que tenga una norte o una ruta de lo que vamos a hacer. Dentro de ese programa de auditoría, espérese, yo subo un momentico, tenemos que comprender el contexto como tal de esa empresa. Es decir, que nosotros comenzamos a realizar ese programa o a diseñar ese programa de auditoría mirando el entorno de la empresa. ¿Y qué es el entorno? Pues aquí nos dice unos objetivos organizacionales, que no es más que es lo que realmente quiere el representante legal para hacer. Una auditoría es para encontrar hallazgos, sean positivos o negativos. ¿Sí? Una auditoría no es para esconder. No podemos llegar, por ejemplo, a una empresa, inclusive una empresa de nosotros donde estemos laborando y nos pidan hacer una auditoría, pero no haga la auditoría, pero si encuentra algo malo, pues no lo ponga en el informe. No, ese no es el objetivo, ¿cierto? No lo que buscamos. Cuando esta norma habla mucho de cuestiones externas e internas, ¿sí? Que es lo externo y lo interno que afecta a una organización. Y lo que pasa, bueno, ahorita te lo envío. Y lo que pasa es que esta norma se alinea con esa ISO 9001, ISO 45001 y 14001. Sin embargo, el decreto no nos habla de eso interno y externo. Necesidades y expectativas de las partes interesadas igual. Y los requisitos en seguridad y confidencialidad de la información. Bueno, entonces voy a pasar más abajo. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? El programa de auditoría debería incluir entonces lo siguiente: una información de acuerdo a qué, a los objetivos del programa de auditoría. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos pide la 19011. ¿Sí?
y después miramos qué es lo que nos pide el decreto y se van a dar cuenta que no muestra nada el decreto. Entonces, en 19.011, que es un poquito más estructurado, que nos dice, identifique cuál es el objetivo del programa auditoría. Listo. Entonces, ¿por qué vamos a auditar? Les pregunto, ¿por qué queremos, por ejemplo, auditar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? No, por mí lo puedo formatear todo. Ahí hay cosas sobre las fotos de la niña y esas cosas que están ahí. Si quieren, me da una espera. Eso, si quieren, me da una espera, yo los guardo en una memoria o algo. Muy bien. Para poder hacer mejoras, porque Muy bien. están fallando en algunos procesos, entonces ahí se pueden identificar. Exacto. Muy bien, Diana. Para hacer mejoras, ¿sí? En los procesos, para identificar fallas, para verificar si estamos cumpliendo, por ejemplo, con el sistema de gestión, para identificar dónde están ocurriendo más accidentes, en fin. Entonces, miren que todo ese, digamos, quien a uno le da la pauta para hacer el objetivo, sencillamente, digamos, lo da esa empresa o ese representante legal, o realmente si estamos desde el área de seguridad y salud en el trabajo, pues, ¿qué es lo que realmente queremos mirar? Muy bien, porque queremos, por ejemplo, mirar, verificar el cumplimiento de esos requisitos, ¿sí? Del decreto. Está bien. Aparece algo de riesgos y oportunidades. Ah, Natalia, si ya lo hizo, no hay necesidad que lo vuelvas a hacer. Creo que se vende en agosto. Sino que era me había confundido. Listo. Y en cuanto Fabio nos dice que para determinar los factores de riesgos a tener en la empresa. Muy bien, para validar si realmente esos factores. Didier nos dice que para minimizar los riesgos latentes, también. Para identificar, Nilsson nos dice que para identificar los procesos a un factor de atención. Listo, perfecto. Y miren que esta norma nos dice algo que de riesgos y oportunidades del programa auditoría y las acciones para abordarlos. Más adelante, miramos como este punto que está referenciado en el 5.3. Pero acá vuelve y juega. Como esta norma está alineada con lo que es ISO 9001, 14001 y todo eso, habla de riesgos y oportunidades. Acá los riesgos, por ejemplo, de hacer una auditoría puede ser que hagamos la programación de esa auditoría y resulta que nos faltan tiempo para la planificación, o sea, al momento de planificar la auditoría y es una empresa muy grande, acordamos que solo vamos a gastar 3 días. Y estando allá nos dimos cuenta que no se gastan 3 días, que se gastan más. Entonces, eso es un riesgo. Otro riesgo que tenemos, que digamos, creíamos que una zona quedaba en el centro y resulta que para desplazarnos de una zona A a una zona B, que está en Cerritos, pues gastamos mucho tiempo. Entonces, pérdida de tiempo. Eso sería otro riesgo que no estamos frente a la auditoría. Y una oportunidad, pues puede ser buscar las mejoras, el crecimiento, en fin. El alcance, que es algo también importante dentro del programa, hace referencia a la extensión, al límite, a las ubicaciones de cada auditoría. Lo que yo les digo, mi empresa A, supongamos que somos de Almacenes Éxito, ¿sí? Ustedes saben que Almacenes Éxito pues tiene varios puntos de venta en toda la ciudad, inclusive vamos a mirar solo Pereira, para no irnos para Dos Quebradas ni nada de eso. Entonces,
Si yo quiero hacer una auditoría en seguridad y salud en el trabajo, pues yo debo determinar el alcance o la extensión. Sabemos que esto de seguridad abarca, digamos, a todos los almacenes éxitos en la ciudad de Pereira. Pero yo puedo determinar o decir que digamos que ese alcance en una primera situación va a ser al almacén B, en otra al almacén A, el otro al almacén C, D y así sucesivamente. Entonces yo determino, lo coloco acá, lo especifico. O yo soy una empresa y quiero hacer solamente una auditoría en campo porque quiero determinar los riesgos, ¿sí? Pues verificar. Entonces me voy, no sé, para una obra que quede en la ciudad, esta parte del cable aéreo. Listo, me voy para ahí y después me voy para otra zona. Pueden, muy bien, Nilson, podemos identificarlo, digamos, por fases. Y así determinamos el alcance. O el alcance puede ser toda la organización. ¿Qué tiene que tener ahí en cuenta? Que el alcance tiene que tener una relación con ese objetivo, ¿sí? Es decir, tenemos que ir midiendo qué es lo que realmente queremos hacer o la extensión. En la parte de calendario, es muy frecuente escuchar ciclo 1 de auditoría, ciclo 2 de auditoría. Eso quiere decir la primera auditoría, la segunda auditoría, la tercera, la cuarta, así. Entonces se denominan ciclos. El calendario también hace referencia, digamos, a la fecha de la auditoría. Entonces, vamos a hacer la auditoría el día 17 de julio. Listo. O sea, el viernes, este viernes. O puedo yo también decir, la auditoría se va a realizar los días lunes 25, martes 28, miércoles 29, jueves 30, viernes 31 de julio del 2020. Entonces, coloco ahí en la parte del calendario. Profe, una pregunta. Dime, Diana. Este punto también tiene que ver, por ejemplo, cuando hacen la primera auditoría y encuentran ciertas fallas y hacen un plan de acción, pues para mejorarlo. En la segunda auditoría también, o sea, la otra fecha sería eso, la revisión de esas fallas que se hayan resuelto y mejorado, o no. Digamos, sí se puede hacer. Si la organización así se lo solicita. Entonces, y depende muchas veces cuando uno quiere hacer auditoría o seguimiento como ese plan de acción, cuando uno hace seguimiento a veces uno no le para olas, eso es verdad, porque uno va donde el área donde se generaron, digamos, las no conformidades o los hallazgos negativos y verifica, no, pero cuando uno habla de auditoría, esa palabra como que genera cierta parte como susto o miedo. Entonces, digamos, el representante legal o el área responsable, pues dice, no, más bien hagamos otra auditoría para verificar si ya cerraron eso. Eso es factible. O también, Diana, yo lo que puedo hacer es hacerlo el próximo año, dependiendo. Entonces ahí aparece algo. Cuando las por ejemplo, las no conformidades, es decir, esos hallazgos, fueron clasificados o con una tipología menor, pues yo puedo decir que dentro de un año lo puedo revisar, ¿sí? Menor, algo que no es como tan significativo. Pero si yo me doy cuenta, ¿sí?, que ese hallazgo que yo encontré fue mayor, es decir, un incumplimiento, algo legal, ¿sí?, yo tengo que revisar prácticamente máximo a los 3 meses, máximo. Se hace nuevamente la auditoría. Esa parte de mayor y menor se utiliza mucho en lo que son auditorías de tercera parte. Las auditorías internas que uno, espera que está pasando una moto, las auditorías internas que uno define, valga la redundancia, sí, internamente dentro de la empresa, pues no tenemos esa mayor o menor. Para nosotros todo es importante, es decir, mayor.
Pero externamente, esas auditorías externas, cuando viene SGS, Bureau Verita y CONTE y todos esos entes de certificación, pues sí lo plasma en mayor y menor. Y cuando es mayor, pues digamos hacen un sobrecosto, otra vez vuelven a hacer auditoría. Mejor dicho, está expuesto ahí a pérdida el certificado inclusive. Entonces, sí es posible hacerlo. ¿Determina quién? La organización. En los tipos de auditorías, entonces vimos la clase pasada, internas o externas. ¿Sí? O sea, de primera parte, segunda parte y tercera parte. Aquí se clasifica en dos, internas o externas. Es que yo voy a hacer auditorías internas, ¿cierto? Porque lo determine. Entonces, listo, coloco ahí auditoría interna. Es que va a venir, digamos, y conté hacerme auditoría, entonces eso se llama externa. Criterios de la auditoría, que vimos otra palabrita iniciando este curso y que es muy importante. ¿Con qué vamos a comparar mi organización o lo que encontremos? ¿Cuál va a ser el criterio de auditoría? Ah, es que su criterio de auditoría, por ejemplo, vamos a mirar protocolos de bioseguridad. Ah, entonces vamos a mirar ese protocolo de bioseguridad general, 666. Vamos a mirar todo el sistema de gestión. Ah, pues decreto 1072. Vamos a mirar resolución 312. Listo, la colocamos ahí. Vamos a mirar espacios confinados. Pues, ¿cuál es la normativa? Vamos a mirar alturas. ¿Cuál es la normativa? Y así sucesivamente. En realidad uno cuando va a determinar los criterios de auditoría, uno no coloca todos, sino que colocamos los que más sobresalen. ¿Por qué no se coloca todos? Porque en seguridad y salud en el trabajo hay mucha normatividad, digamos, en la cual nos tenemos que tener en cuenta. Entonces hay métodos para auditar, para la auditoría. Entonces, esto lo pide, ¿qué métodos para auditar? Más adelante lo vamos a ver, remota, con interacción humana, en fin. Criterios para seleccionar a los miembros del equipo auditor. Si mi empresa, ¿sí?, determinó hacer un equipo auditor que está conformado por un auditor líder, que es el que lleva la batuta, un auditor que sea observador, que está calladito y solo mira y toma notas, y un auditor técnico porque así lo requiero. Entonces, ese es mi equipo auditor. Y ese equipo auditor tiene que tener un perfil de competencias del auditor, que lo acabamos de hacer. Entonces, acá hace referencia a eso. Y finalmente, pues información documentada pertinente, o sea, todo lo que quieras anexar ahí. Pero al menos hasta H es lo que debe tener un programa de auditoría. Voy a mostrarles lo que pide el decreto. Ahí se me perdió. Listo. Lo voy a poner. El decreto lo que pide en el parágrafo es, haga un programa de auditoría. Listo. Debe comprender, entre otros, la definición de la idoneidad, o sea, la competencia, tenemos que dejarla plasmada ahí, de esa persona que va a ser auditora. El alcance de auditoría, listo. La periodicidad, cada cuánto se va a hacer, o sea, el calendario. La metodología y la presentación de informes, no más. Ni siquiera tiene cuál es el criterio de auditoría, cuál es el objetivo. Entonces, nosotros vamos a hacer un programa de auditoría como más complejo, ¿sí? Es decir, que contenga todos estos elementos de la A hasta la H. Y así lo tenemos como más completico. Listo. Voy a pasar la norma para que miremos más adelante lo que comienza, cómo a establecer, por así decirlo, cada uno de esos puntos. Entonces, dentro de eso, el 5.2 pues nos habla de los objetivos del programa de auditoría. Entonces, ¿quién define eso? El representante legal, el cliente, bueno, ¿por qué realmente? Y era lo que yo les preguntaba, ¿por qué queremos hacer una auditoría?
Entonces se establecen los objetivos de acuerdo a qué, a unas necesidades, ¿sí? A unas expectativas que tiene esa empresa, a las características, a los requisitos de los procesos, a los requisitos del sistema de gestión, muy, ustedes mismos lo dijeron, a los requisitos legales, a la necesidad, por ejemplo, de evaluar a proveedores externos, si vamos a hacer una auditoría de segunda parte, al nivel de desempeño del auditado, ¿sí? A determinar riesgos y oportunidades, en fin. Y nos dan una serie, pues, de ejemplos de auditoría. Entonces, identificar las oportunidades para la mejora del sistema de gestión y su desempeño, evaluar la capacidad del auditado, bueno, evaluar la capacidad del auditado para determinar riesgos y oportunidades, cumplir todos los requisitos pertinentes, requisitos legales, reglamentarios, en fin, obtener y mantener la confianza de un proveedor externo. Importante el objetivo de las auditorías. Recuerden que los objetivos terminan ar, er, ir, no son conjugados. Yo nunca digo identificación, ni evaluación, ni cumplimiento. No. Es sin conjugar, es decir, en infinitivo. Listo. No nos pueden decir tampoco, es que ese objetivo está mal hecho. No, pues eso es lo que realmente queremos alcanzar. Y eso es lo que busca los objetivos. Esta norma pues nos dice, determine los riesgos y oportunidades, o sea, qué riesgos podemos tener cuando armamos un programa de auditoría y cuando la ejecutamos las auditorías y qué oportunidades. Y nos da, digamos, una serie, por ejemplo, de riesgos. Dentro de ellos está, por ejemplo, el riesgo de establecer un objetivo de la auditoría y no se cumpla. Queríamos determinar si se están cumpliendo requisitos legales y verificamos y no se está haciendo. Otro, queríamos el riesgo de, yo les hablé, de suficiente tiempo, equipos o formación para desarrollar una auditoría. El riesgo, por ejemplo, de determinar un perfil o una competencia de ese auditor, ya que ya contratamos a esa persona, ya la embarramos y no hizo una buena auditoría. El riesgo, por ejemplo, de manejar comunicaciones externas e internas. El riesgo de que la información documentada, o sea, lo que encontremos, se nos pierda. Eso sucede mucho. Uno comienza a tomar evidencias de qué fue lo que encontró y si uno no las plasma rápido, ¿sí? En un cuaderno, a mí me tocó a la antigua, cuando no llevaba computador, entonces todo era en hojas, ¿sí? De cuaderno y después me tocaba sentarme cuando llegaba de la auditoría para que no se me olvidara qué fue lo que contestaron, porque uno comienza a escribir como mamarrachos, ¿sí? Rápido, tomando las evidencias. Entonces, eso puede también suceder. El riesgo de pronto de que tomemos una muestra, digamos, vamos a seleccionar solo una persona y que nos diga esa persona cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto en su sitio de trabajo. Y resulta que esa persona contestó todo bien. Bueno, entonces eso quiere decir que todos los 200 trabajadores manejan los riesgos a los cuales están expuestos. ¿Sí? Eso depende también de la pericia, por así decirlo, del auditor. Entonces, maneja un muestreo, como quiera. O también podemos decir, no, es que seleccionamos una persona y esa persona no identifica los riesgos a los cuales están expuestos. Quiere decir que los 200 pues no saben, tampoco nos puede brindar mucha información y esos son algunos de los riesgos que vemos en el tema de hacer las auditorías. La disponibilidad, por ejemplo, de los auditados. Muchas veces vamos a hacer auditorías y ellos se van a, ay no, yo no tengo tiempo, pregunte rápido o nos atienden mal, bueno, son cosas que se nos puede presentar y así sucesivamente. Entonces la norma establece algunos y oportunidades, ¿sí? Que nos puede permitir.
Podemos, por ejemplo, una oportunidad de esto es que si nuestra empresa tiene sistemas de gestión varios, de calidad, de ambiental, ¿sí? Y el decreto, podemos unirlos y hacer solo una auditoría en el cual estemos evaluando varios criterios. Así es, Lucy. Las empresas no le dan, digamos, la importancia a seguridad y salud en el trabajo. Por eso es un sistema de gestión eh, que llegó, digamos, a las empresas, pero porque le tocó, porque si no me sancionan. Y lo hacen porque obligatorio, más no porque realmente estén viendo una inversión en la parte de recurso humano. Entonces, es difícil. Por ejemplo, una oportunidad que también tenemos cuando hacemos el programa. Pues vamos a identificar, por ejemplo, que estamos evaluando el éxito. Vamos a tomar un supermercado B y A y C, que son los más cerca. Entonces, eso es una oportunidad para nosotros, no vamos a gastar tanto tiempo. Y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Muy bien, profe. Listo, María Fernanda. Perfecto. Bueno, entonces, dentro del programa auditoría, ¿sí?, o del equipo auditor, aparece algo que se llama eh, mm, como el líder de la auditoría, el que yo le decía, el que lleva la batuta pues de ese equipo. Muchas veces les va a tocar a ustedes hacer auditoría solitos. Entonces, ahí yo les digo, confunde y reinarás. Una anécdota. Una vez me tocaba hacer una auditoría a un acueducto. Yo ni idea de eso. Yo no soy ingeniera ni química, ni estudié nada de química, ni nada de eso. Ahora apenas soy ingeniera industrial. Bueno, pero yo sí sabía ese cuento del pH y bueno, todo eso, pues bien pueda que me tocó empezar a estudiar. Y dentro de eso, pues yo sí iba con otra compañera. La otra compañera era la líder, pues, eh, de la auditoría como tal, del programa auditoría, y ella me designó esa función. Vaya a la planta de tratamiento y mire a ver si están ejecutando las actividades. Entonces, pues, ¿qué le toca a uno hacer? Directamente va y verifica lo que le solicitó ese auditor líder. Entonces, el auditor líder, pues es una persona que tiene, digamos, una especie de experiencia, puede ser específicamente en el campo, ¿sí? Es decir, en esa empresa como tal o en ese sector. Ese auditor pues define unos roles. Usted va a ser el auditor de apoyo, usted va a ser ese auditor técnico y usted va a ser un observador. Define esa persona. Establece también, digamos, la extensión de ese programa. Determina si para esa empresa, digamos, de acueducto, cuántos días nos necesitamos. Un día, 2 días, 3 días, ¿sí? Toda la mañana, toda la tarde, en fin. Determina también, digamos, los riesgos y oportunidades que los vimos ahorita. Y hace la selección de ese equipo auditor. ¿Con quién quiero yo trabajar? Entonces, dentro de eso, digamos, es la persona que tiene con ese cliente, es decir, con ese auditado, la conexión. Entonces, el líder de auditoría envía el plan de auditoría, que después lo vamos a ver, a esa empresa. Y esa empresa pues le dice si no, si sí, tal cosa, y es como el puente. Yo no tuve contacto mucho con la empresa como tal. El tiempo, Lucy, que se puede llevar una auditoría depende del tamaño de la organización.
y depende de lo que realmente se quiera auditar y hasta dónde. Entonces, por ejemplo, si debe uno irse a campo, desplazarse a un lugar porque la razón de ser de la empresa sea que sea construcciones o trabajan, por ejemplo, por fuera, la mayoría de las personas y más el área operativa, que digamos es donde realmente se ven los riesgos, pues uno ya determina si quiere un día, 2 días, 3 días. Me queda así difícil decirte, no, eso se va con 2 días, 3 días. Toca identificar el contexto de la empresa como tal. Entonces, continuando acá, ese auditor líder, digamos, hace el seguimiento, hace las soluciones de las quejas que se presente, determina la provisión de los recursos o le dice a uno, vea, no olvide llevar computador, no olvide llevar, porque vamos a estar en campo, entonces llévese botas pantaneras o llévese botas con punteras o recuerden llevar tapa oídos en copa o gafas de seguridad o guante o casco, en fin. Entonces, dependiendo de lo que estamos haciendo. Si estamos obviamente en área administrativa, pues no necesitamos todo eso. Y finalmente, ese auditor líder, pues es el que se encarga, digamos, de presentar el informe y comunicar al cliente los hallazgos en una reunión que se llama de cierre. Y esa reunión de cierre es como el último día en el cual hacemos esa auditoría. Aquí en el numeral 5.42 nos habla de las competencias de la persona responsable de la gestión del programa auditoría. Juega lo mismo, ¿sí? Debe tener un perfil, ¿sí?, de educación, formación y experiencia. Eso no cambia pues ahí. En la parte ya de extensión del programa de auditoría, entonces acá pues sí se hace, digamos, teniendo en cuenta que lo que pide, qué es lo que se establecimos más bien en ese objetivo y de acuerdo a eso, pues determinamos cómo lo vamos a hacer, ¿sí?, de cuántos días, como preguntaba Lucy, si va a tener mucha complejidad o no por las ubicaciones, entonces lo estudiamos en la parte de la extensión. Bueno, dentro de eso, también aquí que no se nos olvide, la parte del idioma. Vamos a auditar, vamos a ir a una empresa donde todos hablan inglés y nosotros no sabemos, o sabemos pero chispoteado, ¿cierto? Normal. Entonces, yo puedo saber mucho auditoría y no por eso puedo decir, no, yo no voy a hacer esa auditoría, yo lo puedo hacer, solamente me consigo el experto técnico que va a ser en este caso enfocado en el lenguaje, en el idioma, y ya me sirve como de traductor. Y listo. Entonces, en la parte de los recursos que hay que determinar, para hacer la auditoría, ¿yo qué necesito? Si me voy a desplazar de una sede a otra sede, entonces uno antes no es que lleguemos a la auditoría, por ejemplo, que les había dicho finalizando julio y resulta que el miércoles tenemos que ir a campo. Y resulta que no colocamos en el programa de auditoría que nos suministren un transporte. Ríase, llega el miércoles, llegamos a la empresa, a la sede principal, y resulta que no tenemos cómo transportarnos. Entonces se pierde el tiempo y eso es perjudicial para nosotros. Entonces, listo, miramos ese tema de recursos. Lo otro es que yo necesito desplazarme, por ejemplo, de una ciudad, Manizales, Pereira, Armenia, y yo necesito pues este tema de la alimentación, del alojamiento, del transporte, bueno, todo el tema pues de viáticos, ¿dónde están? En el tema de los recursos, por ejemplo, ahorita no podemos hacer,
digamos, visitas directamente a las empresas. Pues podemos hacer auditorías remotas, así como ustedes están viendo este curso, pues podemos hacer una especie de auditoría, ¿sí? Obviamente, digamos, uno no le puede decir, déjeme ver el formato tal, y entonces vamos a mirar la fecha, el 23 de julio, donde estaba la asistencia. Pues uno sabe que ahí sí es muy difícil. Ese auditado pues va a enviar o nos va a mostrar una asistencia, una capacitación cuando esté totalmente diligenciada de los 50 trabajadores o los 200. No nos va a mostrar las que faltan. Bueno, pero se puede hacer. Tiempos, costos, diferencias horarias, disponibilidad de herramientas tecnológicas, también tenemos que tener eso establecido. eh, Disponibilidad de la información documentada, o sea, explicar muy bien a ese auditor, a ese auditado, perdón, que debe tener los documentos a la mano, ¿sí? No que, ay, voy a ir a buscarlos y uno se queda ahí como 15, 20 minutos esperando a que llegue un formato o un documento cuando realmente se presta para confusiones de que lo estén realizando. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué es lo que continúa? ¿Sí? La implementación del programa, la definición de los objetivos y criterios para que la próxima clase, entonces yo les explique muy bien lo que es la actividad del programa de auditoría, ¿sí? Y también les explique qué es el plan de auditoría, que el plan es un documento más detallado. Y les explico bien la actividad. La idea es que, digamos, podamos hacer un programa y un plan de auditoría para sus empresas. Esa es como la idea. Entonces, eso se los explico la próxima clase de cómo se hace y lo podemos ir haciendo, pues digamos, en vivo. Y esa sería nuestra tercera actividad. ¿Dudas, inquietudes frente a lo que llevamos? No, Lucy. Qué ruidamenta. No, Sandrita, no demora, pasas de la mazamorra. sí, o sea que una auditoría, la auditoría más larga, sí, más o menos cuánto tiempo se puede tardar. Pues yo sé que depende de la empresa y todo, pero en una auditoría puede tardar cuántos Pues días. mira, yo he estado en auditorías cuando de tercera parte, ¿sí? Que vienen y me auditan a mí casi una semana, de lunes a viernes, ¿sí? Todo el día. O sea, así se puede demorar en verificación y eso que nunca auditan como el 100% de los formatos, el 100% de los documentos, nunca entrevistan al 100% de la población trabajadora, no, aleatoriamente el que caiga. Ahí nuestros compañeritos. Voy a leer acá, se fue la foto, los aguacates. Bueno, entonces sería como en ese, digamos, en esa proporción. Cuando uno se demora 2 días, eso ya es agotamiento de hacer, digamos, auditorías, porque las auditorías requieren de ustedes como auditores tener mucha concentración. Entonces, cosas como esas, que pasa la moto, que pasa la mazamorra, que llega alguien a interrumpir,
uno llega y se pierde, digamos, de lo que le están diciendo. Y ustedes imaginen uno soltar la carcajada, de pronto esa persona auditada puede creer que uno se está riendo, ¿cierto? De ella o de él, entonces es difícil. Pero, digamos, eso son cosas que tenemos que estar o verlas, ¿no? Hacer. Entonces, la próxima, entonces vamos a dejar así. Hasta ahora llevamos dos trabajos, un cuestionario inicial, ¿cierto? El perfil o la competencia del auditor, que ya sabemos que es fundamental y que por eso a veces nos clavamos el cuchillo para los hallazgos. Vamos a aprender de qué es un programa auditoría. Ya vimos la teoría, terminamos de ver la teoría dentro de 8 días. Les explico la actividad y les explico la actividad del plan de auditoría. El cuestionario que es válido, bueno, yo creo que es que yo les pasé, es que con tanta cosa, yo creo que les pasé uno que no era, pero aquí en Classroom encuentran uno, sea por acá o sea este, que está ahí. Ese es el que responde. Profe, una pregunta. Lo que ya hicimos el cuestionario y el otro taller, ¿usted cómo lo verifica? Pues a mí me llega aquí, Ah, listo. ¿sí? Y entonces yo llego y lo reviso. Los que han enviado, entonces dice enviado y comienzo yo como a calificarlos, ¿sí? O hacerles la retroalimentación. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, Mafe. Y aquí, digamos, la tercera actividad, que no se las he puesto, está vacía. Yo les subo el formato. Entonces, hoy estaba empezando a diseñarles el formato del programa auditoría, ¿sí? Como que tenga todo, digamos, los campos que debemos diligenciar y les subo ahí mismo el plan de auditoría. Entonces, de pronto sí lo van a encontrar antes de clase, en esta semanita o finalizando la semana, esas dos actividades, ¿sí? Entonces, si lo quieren empezar a hacer, lo pueden empezar a hacer. Pero yo dentro de 8 días les explico cómo se hace esos formatos y esa parte. Y también lo suben por ahí. ¿Y cómo se sube? Pues bueno, como no sé cómo subieron los otros, es que yo no estoy ahí como estudiante. Sé que tienen que aparecerles como un campo que diga enviar actividad o subir actividad. Publicar tarea. Ah, bueno, esa. Y listo. Bueno, entonces, no Sandrita, sé. la Dígame. de clínica estaba súper chévere el ejercicio, el taller, pero en ese caso 2, muy chévere porque pues ahí también ya era como más especializado para el personal, que fuera como médicos o enfermeras, pues estaba muy bueno ese caso. Exacto. Y eso varía mucho de acuerdo como al contexto de la empresa y de acuerdo a eso es que se generan los perfiles. Bueno, entonces,
pues no siendo más, les deseo una excelente noche, que descansen. Feliz noche. Gracias, Sandrita. Muy chévere la clase. Bueno, Lucy, se me cuida mucho. Muchas gracias. Feliz noche. Chao, Linita. Chao, profe, feliz noche, muchas gracias. Chao, Ale. Profe, muchas gracias. Feliz Chao, noche. Oscar. Lo mismo, que descanse Lidia, Andrea. Bueno, muy interesante, feliz noche. Bueno, Nilson. Uy, habló. Chao. No, yo soy muy boletera. Profe, No, una la clase pregunta. fue muy interesante, todos reconocen eso. La verdad que nos vamos acomodando más a la práctica, más al diseño, más a esa atención, porque realmente una auditoría que las he vivido son muy tensionantes. Y siempre uno hay que invitar a almorzar al auditor. Exacto. Sí. Uno no sabe cómo atenderlos, eso sí. Cada palabra que tú mencionabas al comienzo en las clases anteriores, yo sí, por eso he pasado. Realmente uno no sabe cómo atenderlos, cómo ganárselos para que le tiren suave a uno. No, y es de verdad que uno, por lo menos que le tiren suave a uno. Sí. Bueno, Así feliz noche, es. un abrazo. Bueno, una feliz noche, Nilson. Un abrazo. Profe, Sí, Claudia. una pregunta. Digamos, eso es en pareja, bueno, es en grupo. Se sube cada uno. Pues como quieran. Si lo quieren subir cada uno, está bien. Si lo va a subir uno, solo les pido que coloquen los nombrecitos. Vale, ¿y hasta cuándo el plazo, profe, o se puede subir ahora? Sí, lo puedes subir ahora. Vale, No hay listo. Muchas problema. gracias. Bueno, Feliz noche. Chao. una feliz noche. Que descanse. Profe, muchísimas gracias. Bueno.